es que nuestra región de integración ahora ya no es más una región, sino que integramos sobre algo de R3 que le llamamos sólido, y entonces necesitamos los tres barridos, ¿no? El barrido en la dirección de X, el barrido en la dirección de Y y el barrido en la dirección de Z para hacer esas integrales. Además de eso, luego van a aparecer integrales sobre curvas, cosa que no hemos hecho. Integrar sobre curvas. Y también van a aparecer integrales sobre superficies. Vamos a integrar sobre superficies. Entonces, todo lo que queda de la materia es todo prácticamente integrales, con algunas cuestiones al medio, pero el tema en sí es integrales. Ahora, cuando uno va a integrar, el tema es así. Cuando yo tengo una integral doble, que voy a integrar sobre una región, una cierta función f de xy, esta integral puede ser sencilla o puede ser complicada, ya vamos a ver cómo se va a integrar, o puede ser compleja de buscar la integral, de buscar la antiderivada. Entonces, esta integral empiezan a aparecer acá lo que son los sistemas de integración, ¿sí? Entonces, por ahí, más allá de las herramientas de integración, las herramientas me refiero que por ahí para integrar nosotros aplicamos sustitución, o aplicamos parte, o aplicamos fracciones simples, que son métodos de integración. De hecho, hay muchos más métodos que nosotros no los vemos en análisis 1. Además de eso, hoy vamos a contar con otra herramienta que son los sistemas de integración. Entonces, los sistemas de integración significa que uno podría integrar en coordenadas cartesianas, que sería como está escrito ahí, ¿sí? O también podría esa integral pasarla y transformarla a coordenadas polares. Entonces, la misma integral vista desde un nuevo sistema que es el r y el θ. Entonces, pasar las coordenadas que son x e y, pasarlas a coordenadas r y θ. Eso muchísimas veces hace que las integrales se simplifiquen mucho. Entonces quedan cosas relativamente sencillas en coordenadas polares, cuando en coordenadas cartesianas queda complejo. Entonces nosotros, el centro de hoy son dos cosas. Por un lado, aprender a integrar. O sea, yo tengo que aprender a integrar primero. Integrar es como si yo te estuviese diciendo hoy tenés que aprender a sumar. O sea, aprender a operar. No tiene ningún significado, es integrar. Luego que uno aprende a integrar, también tiene esa integral diferentes interpretaciones. Entonces hay que aprender si esa integral se va a usar simplemente para un cálculo o si se va a usar con la idea de alguna aplicación como puede ser área. Y además de todo eso, tenemos los sistemas de integración, que por ahora son solo dos, coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Cuando aparezcan las integrales triples van a aparecer tres sistemas de integración, y entonces uno tendrá que ser capaz de diferenciar si la integral que está planteando conviene resolverla en cartesiana o conviene resolverla en algún otro sistema. Entonces, vuelvo hacia atrás. ¿Cuál es la idea de hoy? Aprender a integrar. Integrales múltiples, pero que son las dobles. Hoy vamos a centrar solamente en integrales dobles. Por un lado, lo aprendemos a integrar, que no presenta gran dificultad porque ya sabemos integrar en una variable. Y luego tenemos que aprender que esa integral podría tener la interpretación de permitirnos calcular el área de una región o el volumen de un sólido. Y por último, vemos esto de, que bueno, pero ¿sabés qué? Quiero calcular una integral doble, ya sea simplemente por cálculo, o sea porque voy a calcular un área, o sea porque voy a calcular un volumen.
y resulta que la integral se puso difícil de resolver. Bueno, hay una herramienta más que es hacer el cambio de coordenadas y expresar nuestra integral en coordenadas polares. Coordenadas polares, recuerden que el x no es x, es r coseno de tita, que es lo que hemos visto, o sea, hay que hacer una transformación. Y el y no es y, sino que el y es r seno de tita, y entonces va a aparecer en lugar del diferencial x y el diferencial y, el diferencial r y el diferencial tita. Pero también nos va a aparecer algo acá dando vuelta que va a cambiar. O sea, uno lo que va a hacer básicamente es esto. Hay integrales, como por ejemplo en el plano XY, ¿no? Le tiro la idea y ahora vamos. Supongamos que yo tengo en el plano XY una circunferencia. Una circunferencia vista en el plano r tita, ¿sí? Que es un plano diferente. Entonces, cuando yo transformo, la circunferencia transformada en el plano r tita, por ejemplo, es un rectángulo. Entonces, integrar sobre esta región resulta ser compleja por la forma, por la ecuación que tiene la región, mientras que integrar en esta región, que es un rectángulo, es muy sencillo integrar ahí. Pero para eso hay que realizar una transformación, y para realizar una transformación hay un teorema que nos permite ir de un sistema de coordenadas al otro sistema de coordenadas. Por lo tanto, nos va a decir cómo queda una integral que está en coordenadas cartesianas, cómo nos quedaría escrita en forma polar, cuáles serían los límites de integración, y ahí uno puede definir si realmente conviene o no conviene hacer un pasaje a otros sistemas de coordenadas. Bien, en general, hecha esa introducción, en general, para integrales, resulta más cómodo aprender a integral desde el lado del significado que tiene la integral, o que puede tener, porque podría tener otro, y entonces es por eso que acá las integrales dobles están presentadas con la noción de volumen y de área. Vuelvo a repetir, que yo introduzca el tema con la idea de cálculo de área y con la idea de cálculo de volumen, no significa que la integral doble siempre represente un área o siempre represente un volumen. De hecho, por ser una integral, la integral al resolverla termina siendo un número. El número podría ser positivo, podría ser negativo, podría ser cero, y entonces no necesariamente va a representar un volumen o el área de una región. Muchas veces usamos simplemente la integral doble, como les decía recién, con la idea de aprender a integrar, así como aprendimos en algún momento a sumar, a multiplicar, después aprendimos a hacer ejercicios combinados, potenciación, radicación, y eso después tuvo su aplicación. Bueno, lo mismo acá. Lo que pasa es que introduzco el tema desde la aplicación, porque resulta ser más atractivo que dar algo frío que no sabemos qué sentido va a tener. En cambio, desde la aplicación, uno le ve un poquito más la gracia y resulta ser un poquito más atractivo, digamos. Bien, ¿hay alguna duda de lo que hablé? ¿Algo que se les haya ocurrido en el medio de lo que hablaba? Que fue simplemente una introducción y ahora formalizaré todo lo que dije. No, ninguna duda, profe, por mi parte. Bueno. Estoy mandando un mensajito, ahí voy. Profe, Sí, te escucho. ¿usted dijo que el examen es el 14? No, los chicos me dijeron que era el 16. Ah, ok, no, porque acabo de mirar el 14 caía domingo, por eso pregunté. No, Gracias. los chicos me dijeron el 16, y el 16 y el 14 es domingo, el 16 estaríamos bien. No habría error ahí en la fecha.
¿sí? A ver, esperen que está la otra profe mandándome mensajitos, no sé si pasó algo o qué, como ayer entregamos los finales. Espérenme un cachito. Bueno, vamos con las integrales. Supongamos tener una región en el plano. Hay observaciones que yo voy a ir haciendo que está bueno que por ahí ustedes las anoten, las tengan en cuenta. Estoy en el plano XY, ¿sí? Siempre voy a trabajar en el plano XY, salvo que haga una transformación. Entonces estoy en el plano XY y tengo una región y a esa región le quiero calcular el área. Cuando a esa región uno le quiere calcular el área, uno va a la noción básica de área. La noción básica de área, en realidad, surge a partir de saberle calcular o de que se definió, en realidad, el área de un rectángulo, ¿sí? Donde uno dice, bueno, tiene la base y tiene la altura, entonces el área del rectángulo se definió como base por altura. A partir de ahí se construyeron las demás áreas. Entonces, cuando uno tiene una figura que no es regular en el sentido de líneas rectas, una figura cualquiera, entonces voy a empezar con un círculo, que por ahí es más cómodo. Entonces, cuando tengo el círculo, lo que uno piensa es decir, bueno, lo que uno puede hacer es tomar pequeños segmentitos, a ver, puede tomar pequeños segmentos. Entonces va tomando segmentos. Y los segmentos, esos, cuanto más chiquito, más parecido a la curva van a ser. Y con esos segmentos uno puede armar triángulos. Y si sabe calcular el área del cuadrado o del rectángulo, entonces dividido 2 tendría el área del triángulo. Y si uno calcula las áreas de los triángulos y la suma, entonces es de esperar que ese área sea parecida al área del círculo. Entonces lo que uno pensaría es que la suma de las áreas de los triángulos, ¿sí?, sea parecido al área del círculo. Cuando hay muchos triángulos, porque si hubiese 3 nada más, entonces esa aproximación no sería tan buena. Pero si hubiese 1000, sería buena. Si hubiese 1500, sería muy buena. Si hubiese 1.000.000 de triángulos, entonces sería más que buena. Y en realidad uno está pensando que el límite, cuando la cantidad de triángulos tiende a infinito, del tema de las sumas de áreas, me va a dar el área del círculo. Y justamente ese límite es lo que se define como integral. El límite de una sumatoria es la integral. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es agarrar la región y la vamos a subdividir. La vamos a hacer toda una rejilla. Esa rejilla podría ser toda del mismo tamaño, tanto las porciones en X como las porciones en Y, o no importa, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahora es que nuestra rejilla cubre a la región a la cual nosotros le queremos calcular el área. Si uno piensa en cuadrados enteritos, entonces uno diría, bueno, los puede enumerar, el cuadrado 1, el cuadrado 2, el cuadrado 3, 4, 5, 6, ir calculándole el área a cada cuadradito, luego sumar esas áreas y esperar que ese área sea parecida al área del círculo. Pero va a haber diferencia, porque este pedacito de acá que estoy marcando con el mouse no es un cuadrado.
Bueno, pero si este pedacito y este pedacito lo sumo, son prácticamente un cuadrado. Y bueno, y acá me sobra un pedacito y un pedacito que me faltaba de acá. Es como que uno pretende o piensa que se puede ir compensando y se puede ir aproximando a ese área. Entonces lo que uno hace básicamente es eso, ¿no? Trabajar de esa manera. Armamos una rejilla, subdividimos la región, enumeramos los cuadrados y luego calculamos el área de los cuadrados. Y una vez que calculaste el área de los cuadrados, entonces la sumás y esperás que esa suma sea el área de la región. Esa es la explicación matemática de la integral. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tomar de cada cuadrado un punto representativo. A este cuadradito lo llamé el cuadradito késimo, por eso le puse el subíndice K. Es el cuadradito késimo, entonces tiene ancho delta X y altura delta Y sub K. Sub K porque me estoy haciendo referencia al cuadrado késimo. Esperen que apago el celular porque es tan insoportable. Al cuadradito késimo. Entonces, ¿y K quién es? Y es el cuadradito 1, el cuadradito 2, el cuadradito 3. Y vamos a considerar, en principio, para hablar de áreas y de volumen, una función que sea no negativa, para que esto tenga sentido. La función podría ser negativa, sí, pero estoy con área y con volumen y por lo tanto vamos a considerar que la función sea no negativa. Entonces, si yo multiplico la base por la altura, delta X por delta Y, tengo la variación de área, tengo el área de ese pedacito. Y si a ese puntito le calculo la imagen, f de x sub k y sub k, tengo una altura. Al tener la altura, entonces tengo la base multiplicada por el ancho de la base, multiplicada por la altura que me da la función, y eso define el volumen. El volumen de un cubito, que son estos cubitos que están dibujados acá. Entonces agarramos un cubito que se llama un prisma rectangular, le calculé el área a la base, la multipliqué por la altura de un punto representativo, un punto al azar, y calculo el volumen de ese prisma. Y el volumen de ese prisma, si yo empiezo a sumar el volumen de cada prisma, bueno, se le va a parecer al volumen del sólido o del cuerpo que uno tenga. Entonces, definimos Sn, que es la sumatoria o las sumas parciales. Sumo desde 1 hasta n, porque estoy suponiendo que acá en la cuadrícula entraron n cuadraditos, el producto de la altura por el ancho o por el área de la base. Entonces, ¿qué estoy sumando acá? Volúmenes. Volúmenes, los volúmenes de esos cubitos. Y los volúmenes de esos cubitos, si los sumo, a eso se les llama sumas parciales. Si fuesen 2 cubitos, estoy muy lejos del valor real del área. Si fuesen 3, un poco más cerca. Si tuviese 1.000.000, un poco más cerca. Cuanto más pequeño sea el cubito, que más cubitos entren, entonces más parecido va a ser esa suma al volumen real. Por eso es que pensamos en que n, la cantidad de cubitos, sea lo suficientemente grande que es equivalente a pensar que n tiende a infinito. ¿Qué pasa si la cantidad de cubitos tiende a ser infinito? Bueno, entonces le calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, a esa suma parcial, que es lo que ustedes vieron en serie. Y eso es lo que se define como la integral doble sobre la región de la función diferencial área. Diferencial área es porque tengo el delta área acá. Y esa integral es la que representa, en caso de tener una función no negativa y que esté definida sobre toda la región en la cual uno está trabajando, va a representar el volumen. ¿Qué volumen? El volumen del sólido que está dado por la función f, ¿sí?, en la región R, en la región esa verdecita sombreada que está
entonces es el volumen de ese sólido. Para tener un volumen, entonces nosotros estamos pensando en una función que viva en R3 y estamos pensando que esa función la vamos a mirar en una región. Entonces, si la miramos en una región, podemos armar un sólido y pretender calcularle el volumen a ese sólido. Fíjense esto, chicos, para que lo vean bien simple. Supongamos que vos tenés una función que sea un plano constante. El plano es constante, esa es mi función. Y si al plano constante solo lo miro sobre esa circunferencia, entonces significa que a cada punto interior de mi circunferencia más los puntos bordes de la circunferencia, le voy a buscar la imagen a través de la superficie, y si le buscas la imagen a través de la superficie, entonces termina formando un cilindro y ahí tenés el sólido. O sea que estoy mirando al plano sobre esa región, que en este caso es un círculo. Y el plano mirado sobre esa región, que es un círculo, me termina formando este cilindro. Y entonces podría, por ejemplo, calcularle el volumen a ese cilindro. También podría pensar en otra situación, para que ustedes se vayan dando idea de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, un plano que esté inclinado, que corte en el primer octante, ¿sí? Que corte a los ejes donde estoy marcando, y ese plano que esté inclinado, solo lo voy a mirar en esa región triangular. Si a ese plano lo voy a mirar solo en esa región triangular, entonces formé una pirámide. Y podría a esa pirámide calcularle el volumen. Bueno, esa va a ser la idea de lo que nosotros estamos haciendo. Tener una función, que esa función es la que va a ser de techo siempre que sea esa función no negativa, siempre que sea o bien positiva o bien cero, y a esa función leerla sobre una región. Y cuando a la función la lees sobre una región, entonces se puede pensar que esa integral doble va a representar el volumen encerrado por la función acotada a esa región donde uno está mirando. ¿Alguna duda en particular? Por ahora no, profe, se entiende. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar lo siguiente. Un caso particular. Si me toca una función que no sea positiva. Sí. Si te toca una función que no sea positiva. ¿La reflejo sobre el eje o no? ¿O la dejo? Podrías hacer eso, podrías cambiarle el signo, depende de lo que vayas a hacer. Recordá que en todo momento le insisto en que una integral doble no tiene por qué representar un volumen. ¿Sí? Una integral doble es una integral doble. Que la integral doble tenga la aplicación para el cálculo de volumen es una de las aplicaciones. Por lo tanto, podría ser un volumen o podría que no. Si el sólido o el cuerpo al cual vos le querés calcular el volumen no está en el primer octante, o sea que la función no es positiva, igual le querés calcular el volumen, bueno, habrá que trabajar con los signos de manera adecuada para hacer una simetría y lograr que esa función que no es positiva, convertirla en positiva y calcularle el volumen al sólido que tiene sentido realmente. ¿Se entiende, Negri? Gracias, profe. Es lo mismo que ustedes veían en análisis 1. En análisis 1 ustedes decían, bueno, ¿qué pasa si la función está acá y yo quiero el área? ¿Se puede? Claro que se puede. En realidad no calculan este área, sino que ustedes lo que hacían es una función simétrica acá y calculaban el área de esta y trabajaban con un signo que le agregaban menos o más. También les pasaba que, che, ¿qué pasa si la función entrelaza? Tiene partes positivas y partes negativas. Bueno, calculá el área esta por un lado, calculá el área esta por el otro y luego la sumás y ya tenés el área total. La misma idea va a ser para análisis 2, exactamente lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces les decía que un caso particular sería que esa función que vas a integrar sea la función constante, una constante.
como puse recién, el plano z igual a 1, o el plano z igual a 2, o el plano z igual a 5. ¿Qué pasa cuando tenemos que integrar una constante? ¿Qué es lo que les decía recién? Me va a dar un cilindro. Un cilindro con la salvedad de que los cilindros no necesariamente son de base circular. Cualquier cosa que tenga una cierta base y que sea recto hacia arriba se lo llama cilindro. Puede tener cualquier forma, no necesariamente tiene que ser circular. Entonces, si vos tenés que esa constante en particular es un 1, entonces ahora me va a quedar la integral de un 1. Entonces, eso va a representar ahora como caso particular el área de la región. Cuando uno tiene, como les explicaba hoy, acá, ¿no? Uno tenía los cuadraditos y le calculaba el área a los cuadraditos. Si vos acá en la función pones un 1, entonces me queda sumar las áreas de los cuadraditos. Por lo tanto, el límite cuando los cuadraditos, la cantidad de cuadraditos tiende a infinito, me va a tender a dar el área de la región, pero siempre que la función sea un 1 para no generar un volumen. Entonces, la integral es una integral doble, punto. Puede dar positivo, puede dar negativo, puede dar 0. La integral doble tiene la interpretación de que se puede utilizar para el cálculo de volúmenes cuando tu función es no negativa. Además de eso, si la función que vas a integrar es idénticamente 1, entonces esa integral queda en esta integral y esa integral representa el área de la región. ¿Sí? Bien. Listo con eso. Esa es la idea introductoria. Ahora, el tema está cómo se resuelve la integral doble. Entonces yo les había dicho al principio de la clase, por un lado tenemos la noción de integral, por otro lado esto de interpretar la integral, cómo resolver la integral, y en el cómo resolver la integral aparece, de alguna manera, va a aparecer esto de un sistema nuevo de integración que puede ser el que llamamos coordenadas polares. El teorema de Fubini es el teorema que nos permite resolver la integral. Nos permite esa integral doble que no sabes cómo se resuelve porque uno no sabe qué significa la integral doble. El teorema de Fubini te lo lleva a algo conocido. Integrar sobre una región una función con integral doble, nos dice el teorema de Fubini, bajo ciertas condiciones que ahora miramos, que consiste en hacer integrales iteradas. ¿Qué es hacer integrales iteradas? Es integrar una parte primero y luego ese resultado integrarlo respecto de la otra variable. Primero integro respecto de una variable, que en este caso sería el y. Si integrás respecto de y, así como cuando derivabas. Cuando vos derivabas o respecto de x o respecto de y. Si integro respecto de y, significa que hay una sola variable, que es la variable y de integración. Por lo tanto, significa que esa integral es una integral de análisis 1. Una vez que resolviste esa integral, el teorema de Fubini me dice, bueno, ahora mirá la otra variable de integración y hacé la otra integral. Y otra vez estoy en un problema de análisis 1. El tema está que uno puede hacer dos tipos de integración. Podría ser diferencial y primero o lo que está acá, diferencial x primero. ¿Y qué es diferencial y o diferencial x? Yo les dije que diferencial y diferencial x implican la forma en cómo se barre la región. Si uno hace diferencial y primero, significa que barre cómo se mueve el y. Entonces, si esta es mi región, tiro rectas verticales. Y si tirás rectas verticales, el y se mueve desde esta función, que la estoy llamando g sub 1, que la podés llamar piso si querés, hasta esta función g sub 2, que la podés llamar techo. Entonces, el y se mueve desde la función g sub 1 hasta la función g sub 2. Integro. Una vez que integré, ahora indico el x donde se mueve. El x se mueve desde A hasta B. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el y se mueve entre la función g1 y la función g2, siempre que el x se mueva
entre A y B, y ahí describís. Bueno, entonces les decía que el diferencial y el diferencial x, según el orden en el que lo ponga, me indica la forma en cómo voy a leer o barrer la región. Si yo pongo diferencial x primero, significa que mi variable es x. Entonces tenés que indicar cómo se mueve el x. Entonces, ¿qué hago? Tiro rectas horizontales. Y si tiro rectas horizontales que son paralelas al eje x, veo que el x se mueve desde esta función que se llama h1, que es la más chiquita, hasta esta función que se llama h2. Entonces escribo que el x se mueve desde la h1 hasta la h2, siempre que el y se mueva desde c hasta d. Y ahí armé y describí la región de integración. Ahora quiero hacer una observación y luego un pequeño cierre para que quede claro antes de ir a los ejemplos. Observen que cuando pongo diferencial y primero, los límites de integración me dicen cómo se mueve el y. Entonces yo les decía, el y se mueve porque tiro rectas verticales. Y al tirar rectas verticales veo que el y se mueve desde puntos de acá abajo hasta puntos de arriba, puntos de abajo hasta puntos de arriba. Es decir, que lo que uno está haciendo es, al tirar rectas verticales, veo que muevo desde este punto hasta este punto. Tiro rectas verticales y me muevo desde este punto hasta este punto. ¿Pero eso qué es? Me muevo de puntos de la función g sub 1 hasta puntos de la función g sub 2. Pero observen que g sub 2 y g sub 1 se ponen como funciones de x de la segunda variable de integración. Cuando miro el otro orden de integración, diferencial x primero, significa que tengo que tirar rectas horizontales. Entonces tiro rectas horizontales y veo que el x se mueve desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto. O sea, se mueve desde puntos de la h sub 1, acá abajo, hasta puntos de la h sub 2. Pero se escribe la h1 y la h2, se escriben en términos de la segunda variable de integración. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta para poder indicar la variación como corresponde. Y la segunda integral siempre tienen que quedar valores constantes para obtener de todo esto una integral que realmente sea un número, que es lo que es la integral, un número. Y ese número podría representar el área o el volumen o no representar nada, simplemente es un cálculo de integral. Bien, ese es el primer bloquecito. Antes de avanzar, ¿sí?, saco dudas de esta parte porque después voy a ir más rápido, ya que la parte introductoria es esta y es la parte que uno espera que se entienda lo que uno va a hacer, lo que vamos a mirar. ¿Hay alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Profe, una cosa. Vio que en análisis 1 esto como que lo hacíamos como techo menos piso, una cosa así, Sí. y lo calculábamos. ¿Esto sería lo mismo, pero de otra forma de hacerlo? Sí, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Si vos le querés llamar techo y piso, llamale techo y piso. Yo, en general,
lo llamo de una manera un poquito más elegante, pero no por la elegancia, sino porque me da una mejor noción de lo que estoy haciendo. Cuando yo miro acá diferencial y, tengo que mirar la variable y, Entonces miro el y cómo se mueve. Y decir que el y se mueve significa mirarla, como les decía recién, las rectas verticales. Y me dice que el i se mueve desde este punto hasta este punto, pero estos puntos van variando a lo largo de la curva G sub 1 y estos puntos van variando a lo largo de la curva G sub 2. Si vos ahora a G sub 1 le querés llamar piso y G sub 2 le querés llamar techo y te entendés bien con esa idea, está perfecto llamarle piso y techo, digamos, no hay problema. ¿Se entiende? Sí, gracias. Profe, ¿el G sub 1 y el G sub 2 lo vamos a tener que conseguir o generalmente los dan en el enunciado? No, en general, la idea es trabajar con regiones que están descriptas por funciones, o sea, las vas a tener a las funciones, ¿sí? Salvo algún ejercicio donde la función la tengas que armar vos, pero en general nosotros damos las funciones y ustedes aprenden a leer esa región. Leer es hacer esto que yo estoy diciendo, y aprenden a armar la integral doble y a resolver la integral doble. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, en cuanto a las propiedades de integrales, no le voy a dar bolilla, son las mismas propiedades que hemos visto en análisis 1, la integral de una constante por una función, la constante queda afuera e integro la función. La integral de sumas y restas de funciones es la suma y resta de integrales. Y si la función es no negativa en toda la región, me aseguro que la integral sea no negativa. Si una función es más grande que otra, entonces integrar una función resulta ser la integral mayor que la integral de la función pequeña, por así decirlo. Y lo que veíamos en análisis 1 es esto también. Si vos tenés un intervalo AB, y tenés que integrar en un intervalo AB, podías tomar un punto intermedio, C, y decir que integrabas desde A hasta C y sumarle desde C hasta B. Eso lo podíamos hacer, o sea, particionar el intervalo. Bueno, acá es lo mismo, pero con regiones. Si yo tengo una región sobre la cual yo voy a integrar, podría a esa región partirla y decir que esa región es la unión de la región 1 y la región 2. Entonces integro sobre la primera porción de la región, la R1, integro sobre la segunda porción, que es la R2, y sumo esas integrales. Siempre que la unión de las regiones me dé la región original. Y me dice que no se solapen. ¿Qué significa que no se solapen? Que no se superpongan, ¿sí? Que no se superpongan sería, para que ustedes me entiendan en análisis 1, vos si vas a integrar en el intervalo AB, entonces no podés decir que vale integrar desde A hasta C y después sumarle, no sé, de D hasta B, porque estarías este pedazo, se estaría solapando y estarías integrando de más. Entonces, integrar desde A hasta B es integrar desde A hasta C y desde C hasta B. Lo mismo pasa con las regiones, no vale que las regiones se superpongan, ¿sí? Eso significa que no se solapan las regiones, o sea que la unión de las regiones me da la región total, pero sin solapamiento, sin superposición. Como acá decíamos, bueno, el intervalo de A hasta C unido al intervalo de C hasta B, eso me da el intervalo total y no hay solapamiento porque donde corté es donde volví a arrancar y entonces no se solapan los intervalos. Bien, hecha esa observación, entonces tenemos cómo resolver una integral doble con el teorema de Fubini. Y además tenemos las propiedades de las integrales dobles que son similares a las propiedades básicas de integrales
en una variable en cuanto a esto de la integral de una constante por una función, es la constante por la integral de la función, la integral de suma es la suma de las integrales, y así. Bien, hecho todas esas observaciones, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo tiene la aplicación de área. Esperen que miro el chat. Los micrófonos. El primer ejemplo tiene la aplicación de área. Recuerden, y vuelvo a insistir, que una integral doble no tiene por qué ser un área ni por qué ser un volumen. Puede representar o bien el área, puede representar el volumen, o simplemente puede representar una integral. Entonces me dice, determinar el área de la región encerrada por la parábola y la recta. Bueno, entonces dibujamos la parábola, dibujamos la recta, encontramos los puntos de intersección. Y hasta ahí esto es análisis 1. De hecho, ustedes lo podrían plantear como análisis 1. Si lo plantean como análisis 1, ustedes van a decir, voy a integrar la función techo menos la función piso, de eso diferencial x, y van a poner el x de dónde hasta dónde se mueve, desde un A hasta un B. Eso es lo que se haría con análisis 1. Ahora vamos a ver que con análisis 2 termina siendo, de alguna manera, lo mismo pensado de manera diferente. Entonces lo que vamos a hacer es, como quiero calcular un área, entonces en principio, si quiero calcular un área, dijimos que había que poner un 1 para calcular el área. El integrando es un 1. Y podés poner diferencial y, diferencial x, o al revés, en el orden inverso. Bueno, yo puse acá diferencial y, diferencial x. ¿Qué significa diferencial y? Diferencial y significa que tenés que leer la región respecto de y primero. O sea, leerla respecto de y. Si la vas a leer respecto de y, tenés que trazar rectas verticales y ver cómo se mueve el y. Entonces, cuando uno traza rectas verticales, ve que el y se mueve de puntos de la parábola a puntos de la recta, de puntos de la parábola a puntos de la recta, siempre. Siempre la parábola es la misma y siempre la recta es la misma. O, si ustedes lo quieren llamar, el piso siempre es el mismo y el techo es siempre el mismo. Entonces tengo que poner la parábola como límite inferior de integración, acá está la parábola, y tengo que poner la recta como límite superior de integración, tanto la parábola y la recta en función de la otra variable de integración, en función de x. Y ahora digo x, de dónde a dónde se mueve el x. Entonces, cuando voy a leer el x, ¿sí? El x se mueve desde este puntito, desde acá, que es la proyección de la intersección, hasta este puntito de acá. Habrá que encontrar las intersecciones, y si encontraste las intersecciones, entonces sabés cuánto es este valor, que acá es el -1 y el 2. Entonces ya armé la integral doble. Borro un poquito para limpiar. Tengo la integral doble armada. Y ahora, ¿cómo se resuelve esa integral doble? Se resuelve usando Fubini. Fubini me dice, agarrá y resolvé la primera integral. Míralo así. Resolvé esto primero. Y a lo otro no le dé bolilla. Pero si yo resuelvo esto, la variable de integración es y. Si la variable de integración es y, entonces cuando vos integrás acá, te queda la integral de -1 hasta 2. Y cuando integro me quedó, ¿cuánto es la integral de 1? De una constante. ¿Cuánto es la integral de 1? X. X no, porque estoy con la variable y. Sería el de arriba menos el de De abajo. arriba menos de abajo. Sería la variable y evaluada en el límite inferior de integración, ¿sí? Que es barro, y en el límite superior de integración. Y a todo eso, cuando lo resuelvas, le calculás la segunda integral. Entonces sería x más 2, porque tengo que evaluar, menos x cuadrado, que es lo que está escrito acá. Quedó todo en términos de x. Y ahora hay que integrar respecto de x. Cuando vas a integrar respecto de x, integro el primer término, x al cuadrado sobre 2,
integro el segundo término, 2x, integro el tercer término, menos x al cubo sobre 3, evaluado en sus límites de integración. Acá ya no va diferencial x, ya lo saco, ya integré. Y ahora evalué. Siempre empezaremos con el 1, tipo, integraremos ¿Cómo? a partir del 1 diferencial y. Tipo, siempre vamos a integrar con 1 diferencial y o va a haber otro. Y lo que pasa es que estoy con área. otro valor. Estoy con área y el área estaba definida siempre que vos pongas en la integral doble como función de integración, el área estaba definida siempre que esa función sea un 1. Por eso puse un 1, porque estoy pensando en área. Si Y en fuese volumen no. Exacto. Listo. Bien, hice las cuentitas, acá no están escritas, y me dio 39/6 unidades cuadradas porque estoy pensando en área. Bien, ahora, ¿qué pasa si la misma integral la hubiese planteado en el otro orden de integración? Porque hay dos órdenes posibles, como nos decía el teorema de Fubini recién arriba, que ahora lo vuelvo hacia atrás. El teorema de Fubini me decía, vos podés integrar respecto de y después de x, o al revés, primero de x y después de y. Bueno, si yo integro respecto de x primero, observen acá, integro respecto de x primero, entonces tenés que mirar el x cómo se mueve. Si vas a mirar el x, trazás rectas horizontales, rectas horizontales, rectas horizontales, y observen que estamos entre comillas, en un problemita. El x se mueve de puntos de la parábola a puntos de la parábola, de puntos de la parábola a puntos de la parábola, pero eso pasa hasta acá. A partir de ahí, se mueve de puntos de la recta a puntos de la parábola. Eso es equivalente a decir que el techo o el piso algo cambió. Entonces es necesario plantear dos integrales y dividir la región. Divido la región en la parte azul, porque acá los límites de integración están dados por la parábola, y en la región amarilla, donde los límites de integración están dados por la recta y por la parábola. Si me voy a la parte azul, bueno, ponemos el 1 y tengo que decir cuál es esta curva, tengo que indicar cuál es esta curva y también tengo que indicar cuál es esta curva. Tu función es la y igual x al cuadrado. Entonces, si despejás de ahí, te queda que el valor absoluto de x, que eso es la raíz de y. O sea que el x es la menos raíz de y, o el x es la raíz de y. Entonces me dice que el x se mueve de la parte negativa, de la menos raíz de y, que sería esta curvita de acá, hasta la parte positiva, que es la raíz de y, que sería esta curvita de acá. Y le sumo la otra integral, donde el x se mueve desde la recta como límite inferior de integración, acá está la recta, hasta la parábola. Obviamente en términos de y. Y tengo que poner el y, ¿dónde se mueve? En la primera región de integración se mueve desde 0 hasta ese valor. Desde 0 hasta ese valor, que en este caso es un 1, lo encontré haciendo la intersección. Y en el segundo caso el y se mueve desde ese valor hasta este valor de acá arriba. Ese es el intervalo de integración de y, desde 1 hasta 4. Y el 4 lo saqué porque encontré ese punto de intersección y ahí tengo las dos integrales armadas. Entonces acá se ve que es mejor utilizar este orden de integración y no este orden que implica resolver dos integrales. ¿Son difíciles de resolver las integrales? Pero acá hay que resolver una sola y es sencilla, entonces es mejor este orden de integración y no este orden de integración. ¿Alguna dudita? Vuelvo hacia atrás. Profe, yo tengo una duda. ¿Vio cuando hicimos la integral anterior
Que a usted le dio 39/6 unidades cuadradas. Sí. Bien, pregunta, ¿por qué lo iguala al diferencial de X si nosotros ya integramos? No, O sea, si lo ya taché yo. evaluamos. No, quizás no te perdiste ahí. Esto no va acá. Ah, ok, porque lo vi ahí, lo vi más No, abajo y no, dije, esto lo pero si ya está taché. evaluado. O sea, acá tenés un error de tipeo, ¿sí? Ya está integrado, el Bien, diferencial no va más. genial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Era eso, gracias. Bien. Listo con eso. Ahora vamos a ver la aplicación para el cálculo de un volumen y luego una integral cualquiera. Lo que vamos a hacer es un cortecito, 5 minutitos, los voy a dejar con música. Cuando vayamos a empezar, salgo del aula y vuelvo a entrar para aprovechar los 40 minutos que me da el Zoom, ¿sí? Mientras tanto, les dejo un poquito de música, 5 minutitos y volvemos a arrancar. Tengo una pequeña duda que me perdí. No sé si Sí, me puede decime. responder. Ahí cuando divide con la potencia, ¿por qué lo hace tipo x elevado a Divido 2 por dividido la 2? potencia. X, Divido. x elevado a 2 dividido 2 en el área. ¿Esto? Sí. Y porque integré esta, la integral de x, diferencial x, la integral de x, diferencial x, es x al cuadrado sobre 2. Ah, está. ¿Te fijas ahora? Sí, sí. Gracias. Bien. Ahí les dejo un poquito de música, chicos, y volvemos en un ratito. Dale, profe, gracias.
Así, yo les pediría a todos los que van a ir que me traigan, no sé, 2 lucas cada uno a caer. Y yo le pedía 2 tiras de asado, y resulta que 2 tiras de asado es más que la cuota. Lolita, ahora me vas a tener esta transición que tener un poquito de paciencia, porque al no estar Gaby, era totalmente desordenado el gimnasio. Yo ayer me quedé un rato y lo ordené, pero iba a haber cosas que se me van a escapar. Llevé los cajones para atrás y demás, porque todo eso, al no estar Gaby, queda todo en el aire, ¿viste? Queda todo mancuerna, todo en el piso, así que va a haber un periodo ahí de transición que va a ser complicado. Yo de todas maneras voy a intentar quedarme después de hora y ordenar lo que más pueda para que no te quede tan desordenado.
Y todo lo que es agarre y demás, ya voy a ver la forma de meterlo en un lugar, creo que voy a llevar un cajón, todo en un cajón, porque eso está dando vueltas por todos lados, y arriba de todo y eso. Pero ya, porque ayer cuando lo había, lo corté con todo el quilombo, así que bueno, hoy supongo que me iré a manejar mejor.
cómo se mueve el I, entonces trazo rectas verticales y veo qué pasa con el I. Al trazar las rectas verticales, vemos que el I se mueve desde estos puntos, siempre desde acá, que sería I igual a 0, por eso está puesto el 0 acá, hasta puntos de la recta. Y la recta tiene la forma I igual a 4 menos X, por eso figura el 4 menos X acá. Y el X se mueve desde este valor, que sería 0, que está puesto acá, hasta este valor, que es la intersección de la recta con el eje de las X, que se da en el valor 4, y ahí tenemos los límites de integración. Ahora, cuando voy a integrar, como integro respecto de I, la integral de una constante respecto de I es la constante por I. El X funciona como constante porque yo estoy integrando respecto de I, entonces me queda X por I. Cuando voy a integrar el I, me quedó I al cuadrado sobre 2. Tengo la antiderivada evaluada en el límite inferior de integración y evaluada en el límite superior de integración. La segunda integral y el segundo diferencial quedan. Y ahora evalúo. Bueno, después de hacer las cuentitas, se conoce que las hice aparte, a las cuentitas me quedó esto, que está acá. Y esto, ahora hay que integrarlo respecto de X. Hice las cuentas aparte y acá me quedó el resultado final y ahí me quedó cuál es el volumen de ese sólido. ¿Hay alguna dudita? Vuelvo hacia atrás sin ningún problema. Profe, yo me perdí, o sea, porque entré, no sé, 2 segundos tarde a la clase y me perdí el primer paso de por qué ponía el plano adentro de donde antes poníamos uno para sacar el área. Claro, porque nuestro sólido, sí, nuestro sólido, el sólido al cual le quiero calcular el volumen, si yo lo miro así como lo tengo, proyectando acá abajo en el plano XY, entonces la tapa, el techo, está dado por el plano. Por eso es que pongo que voy a integrar la función plano, ¿sí? Si yo lo mirara desde otro lugar, bueno, cambiaría todo, pero así como yo lo estoy mirando, el techo mío es el plano y el piso mío es z igual a 0. Entonces tengo quién es el piso y tengo quién es el techo, por lo tanto integro el techo, o techo menos piso, pero el piso como es 0 no está anotado. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí. ¿Alguna otra dudita? Yo tenía una consulta de cómo tomó el intervalo que se mueve en X. ¿Se fijó en el eje X o se fijó cuánto se mueve en el eje Sí, sí. El intervalo de X, que lo puse de 0 a 4, yo primero leí cómo se mueve el Y en sentido vertical y después miré que el X se mueve desde este valor, que es X igual a 0, hasta este valor, que es X igual a 4, porque es la intersección de la recta con el eje de las X, y por eso puse de 0 a 4. Ah, bien. ¿Alguna otra dudita? Sí, yo quería consultarle del paso de I por 4 menos X menos I sobre 2 al siguiente. El 4 menos X lo reemplaza... No se escucha, hay alguien que está hablando, pero se escucha muy, muy bajito, no se escucha nada. ¿Me escucha mejor, profe? Ahí sí te escucho mejor, negrita, sí, Bien. decime. Del paso I por 4 menos X menos I medios al siguiente, las I las reemplaza por 4 menos X. Claro, hice la evaluación. Sí, sí. Bien. Acá tuve que evaluar, o sea que tuve que poner 4 menos X, ¿sí? Porque tengo que evaluar dónde está la I, porque yo había integrado respecto de I, o sea que tengo que evaluar acá. Acá me va a quedar el 4 menos X, menos el I dividido 2, pero el I vale 4 menos X, eso dividido 2, así. Entonces, bueno, acomodé un poquito y evidentemente quedó eso, que no hice la cuenta, se conoce que la hice aparte y copié el resultado nada más. En general, muchas gracias, profe. De nada. Bueno. Profe, Sí. a mí como que no me queda claro porque siento que si
la forma esta que estamos viendo tiene otra forma, lo evaluaríamos de la misma manera, pero debería tener otro valor. Por ejemplo, si a esta que tenemos desde Z, puedes escribir desde Z, el punto más alto, marcás dos líneas paralelas al eje X y las bajás donde cortan. ¿No quedaría evaluado más o menos de la misma manera y daría otro valor? Desde Z, el punto más alto, que sería Paralelo. y ahora sí, querés claro, que tire paralelo. rectas que... ¿cómo me Paralelas al dijiste? eje X o Y. Pero si tiro acá rectas paralelas al eje X y al eje Y, estoy tirando una recta así Claro, y una recta así. claro. Bueno, y viéndolo en primer octante, ¿no? Sí. Pero ¿qué estás mirando? No veo lo que estás mirando. O sea, tiré Ponele, esas rectas. ¿Eh? ciérrelo ahí con donde corta la figura, en X y en Y. No sé si me entienden. Acá, ¿sí? Sí. Donde cortaría, ahí, desde ese punto. Sí. Ahí quedaría como otra figura, pero si lo evaluamos así como nos dice... Claro, pero es que no es esa la figura. A ver, que vos uses esa figura, eso no es lo que yo quiero calcular. Yo le quiero calcular el volumen a un prisma triangular. Después que vos que esto es lo que te voy a marcar que posiblemente te esté confundiendo. O sea, esta es mi región de integración, que es ese triangulito de acá abajo. Sí. Ahora, sobre esa región de integración, vos podés integrar una esfera, podés integrar un plano inclinado, lo que sea. La región de integración es esa. Después lo que vos pongas como techo, bueno, puede ser otra cosa, pero la región de integración va a ser la misma, pero si vos me cambiás el techo, va a cambiar acá. Y si me cambias acá, entonces cambia la integral, más allá de que la región de integración sea la misma. Bueno, pero vamos a allí. Disculpe, profe, Mario González, tenés el micrófono activado. Bien, listo con eso. Miremos ahora este ejemplito que tenemos acá. En este ejemplito, lo que se pretende es resolver una integral por resolver una integral. No está pensado ni como cálculo de área ni como cálculo de volumen. Entonces simplemente nos dice, bueno, resolvé esta integral. La integral de esa expresión, justo rayé abajo, ¿no? La integral de esa expresión. Entonces, en realidad, cuando uno va a resolver esa integral, lo que yo hice acá fue leer la región de integración, o sea, ¿dónde voy a integrar? Y ahora les voy a mostrar por qué hice eso. En realidad, yo tengo que integrar el seno de X sobre X diferencial X. Si yo quiero integrar eso, voy a empezar a usar parte, sustitución, esto, lo otro, y la integral no va a salir. Y no va a salir, pero que no salga, lo más probable es que uno dude de que no está encontrando el método adecuado para encontrar la antiderivada y después poder aplicar barro. Bueno, no es así. Esta función, en particular esta función, es una función cuya antiderivada no puede estar expresada en términos comunes más que como serie. Ustedes eso no lo saben. Entonces, al no saberlo, uno se va a volver loco intentando resolver esa integral para encontrar la antiderivada y no se va a poder resolver. Entonces, querer resolver esta integral con diferencial X primero es imposible. Entonces, no me queda otra para resolver la integral, porque me dice evaluar, que intentar ver esta integral desde otro lugar. ¿Qué significa verla desde otro lugar? Podría ser pasarla a coordenadas polares, pero también podría ser cambiar el orden de integración. Entonces, si necesitas cambiar el orden de integración, necesitas dibujar la región de integración para poderla leer como corresponde. Entonces, lo que hice es mirar acá que el X
porque está diferencial X, es mayor o igual que el I es el valor más chiquito, y es menor o igual que 1. Entonces tenés la recta I igual a X por un lado, y tenés la recta X igual a 1 por el otro. Entonces dibujé el I igual a X y la X igual a 1. Y me dice que el I se mueve entre 0 y 1. Entonces, al tener que el I se mueve entre 0 y 1, me queda que esta es la región de integración. Y al tener la región de integración, me da la opción, porque la tengo visible, de cambiar el orden de integración y hacer una lectura en orden diferente de la misma región. Entonces puse ahora diferencial I primero. Cuando voy a poner diferencial I, tenés que mostrar cómo se mueve el I. Entonces el I se mueve, si trazo rectas verticales, el I se mueve desde este punto, desde este punto, desde este punto, hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto. O sea que el I se mueve desde 0 hasta la recta. Y la recta tiene la forma I igual a X, por eso puse el X acá. Y ahora tengo que mirar el X. Y el X se mueve desde este valor hasta este valor, o sea que el X se mueve desde 0 hasta 1. ¿Y qué logré con eso? Una vez que yo cambié el orden de integración, logré lo siguiente. Ahora, el integrando, observen que está en términos de X, pero tengo que integrar respecto de Y. Por lo tanto, para la Y, todo esto es una constante. Entonces, si esto es una constante, porque depende todo de X, cuando integro respecto de Y me queda la constante multiplicada por Y, evaluada en el límite inferior de integración y en el límite superior de integración. Y si evalúo, tengo que estar mirando acá, porque yo integré respecto de Y. Entonces me queda seno de X dividido X, multiplicado por X menos 0. Al multiplicarlo por X, se cancela y me va a quedar simplemente el seno de X. La integral respecto de X, evaluado entre 0 y 1, y la integral de eso es el coseno, evaluado entre 0 y 1, que me termina dando esta expresión que está acá. Entonces acá tenemos una integral que no representa área, que no representa volumen, y tuve que cambiar el orden de integración para poder resolver la integral. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno vaya a resolver integrales doble. Quizás una integral doble resulte difícil en un determinado orden de integración y en el otro resulte muy sencillo, como este es el caso. Entonces, cuando uno va a resolver una integral doble, tiene que tener en cuenta eso también, ¿no? O sea que tenés dos posibilidades para integrar en órdenes diferentes. Entonces, si se te complica, bueno, tener como estrategia, grafico la región y le cambio el orden de integración. Al cambiar el orden de integración, quizás logre tener una integral más sencilla que lo común. Bien, ¿listo con eso? Pero en esos casos, el cambio de extremo, ¿cómo sería? Porque ahí me di cuenta que el cambio de extremo lo haces leyendo la región, que fue lo que hice yo. Mirá, volvamos hacia atrás. Cuando yo cambio, que puse diferencial Y primero, cuando antes estaba el diferencial X, entonces yo tengo que mostrar cómo se mueve el Y. Y para mostrar cómo se mueve el Y, tracé estas rectas verticales y mostré que el Y se mueve desde el valor 0 hasta los puntos de la recta. Desde 0 hasta puntos de la recta, porque como el Y es igual a X, puse la recta en términos de X. Y luego tengo que poner el X como se mueve. Bueno, el X en esa región se mueve desde el valor 0 hasta este valor que es el 1, por eso puse desde 0 hasta 1. ¿Se entiende, negrita? Sí, ahora sí, perfecto, gracias. De nada. Bien, voy a dar este ejemplito y acá voy a dejar. Este ejemplito me va a introducir a coordenadas polares. En este caso yo estoy planteando que quiero calcular el volumen. Cuidado porque es un volumen. Entonces quiero el volumen de un sólido que está limitado por un plano constante, z igual a 4 arriba, e inferiormente por el paraboloide.
O sea que vos tenés el paraboloide y en algún momento lo cortaste y querés el volumen de lo que encierra eso. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el volumen? Entonces, para calcular el volumen, yo les decía a ustedes que por definición, voy a escribir acá, por definición, el volumen es la integral doble sobre una cierta región de una f de xy. Y esa función f de xy es la función que hace de techo. Bueno, pero acá tenemos un problema, porque acá no hay un solo techo, o sea, tengo este techo, pero a su vez tengo el piso, por eso a mí no me gusta llamar esto de techo y piso, pero no importa, lo podemos pensar así. O sea que acá hay dos funciones, está el plano constante, pero también está el paraboloide. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué vas a poner como función? Entonces uno puede pensar ese volumen como sumas o restas de volúmenes hasta que se ponga canchero. Una vez que uno se pone un poquito más práctico, lo hace todo en una y ya está. Yo podría pensar que ese volumen es el volumen de un cilindro, que sea el volumen de un cilindro, así, y a ese cilindro quitarle estos pedacitos de acá y entonces me va a quedar el volumen que yo quiero. Lo podría pensar así. Entonces, si yo lo pienso de esa manera, ¿se entendió cómo lo estoy pensando o no se entendió antes de seguir? Sí, profe, para hacer ese cilindro habría que sacar la intersección del paraboloide ese con ¿cómo se llama esto? Con el plano y te va a quedar como una circunferencia arriba y después la proyectás hasta el piso, digamos, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Hay que hacer la intersección del plano constante con el paraboloide y entonces sabés cuál es esa circunferencia y con esa circunferencia armás el cilindro. Entonces, en definitiva, estoy pensando en la resta de volúmenes. Estoy pensando en el volumen de un cilindro menos el volumen que está por debajo del paraboloide. O sea, estoy pensando en hacer techo menos piso. Y eso es lo que puse acá. Techo menos el piso. El piso es el paraboloide y el techo es el plano z igual a 4. Ese menos que estoy poniendo, techo menos piso, significa geométricamente que estoy sacando un volumen y le estoy restando otro volumen, que es lo que acabo de explicar. Y hay que proyectar nuestro sólido, hay que proyectarlo en el plano XY. Cuando uno lo proyecta en el plano XY, lo que va a quedar es esa circunferencia que es la intersección entre el plano y el paraboloide, es la intersección entre z igual a 4 y el paraboloide, ¿sí? Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esa circunferencia, al proyectarla, es la que me queda acá en el plano XY y es la que me arma lo que va a ser la región de integración. Entonces, si yo dibujara aparte la región de integración en el plano XY, o lo miran ahí mismo como ustedes quieran, a mí me es cómodo siempre dibujar aparte, entonces tendría que es la intersección, por lo tanto esa circunferencia sería 4 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora acá yo puse diferencial y, tengo que ver cómo se mueve el y. El y se mueve, si tiro rectas verticales, desde punto de la circunferencia hasta punto de la circunferencia siempre. O sea que tendría que poner, despejar de acá, de la ecuación de la circunferencia, despejo el y me queda de la parte negativa de los y hasta la parte positiva de los y. Y el x, como la circunferencia es de radio 2, me va a quedar desde menos 2 hasta 2. Entonces ahí ya tengo la integral armada. Pero cuando tengo la integral armada, entonces si ustedes observan, esa integral tiene límites de integración que son raíces cuadradas, que provienen de haber despejado de la ecuación de la circunferencia. Integrar eso realmente se pone complicado. Van a empezar a usar la tabla, a ver si en la tabla figura la integral o no, y se puede hacer algo más sencillo, que es escribir en coordenadas polares.
Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si yo escribo en coordenadas polares mi integral, va a pasar esto. Y van a ver sencillo para resolver, y este es un ejercicio de coordenadas polares, es lo adecuado. Vos tenés 4 menos, pero en lugar de poner x, voy a poner r cuadrado coseno cuadrado de tita, menos r cuadrado seno cuadrado de tita. Entonces, 4 menos el r cuadrado, y entre paréntesis me queda seno cuadrado, ¿sí? Más, porque saqué el menos afuera, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que eso es un 1. Entonces simplemente me quedó el 4 menos el r cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Sí, Sí, lo parametrizó en forma polar. Lo pasé a forma polar, ¿sí? Estoy mirando este R de acá, que sí va, pero estoy mirando de dónde lo saco. Aguántenme un cachito. Eso no era lo que dijo que aparecía, profe, cuando Sí, es el jacobiano, pero tiene que salir de acá igual. 4, espérenme un cachito. Lo puse y después no mostré. Bien. Entonces me quedó toda esta expresión, me quedó 4 menos r cuadrado, que es esto que está acá. 4 menos r cuadrado. Y ahora voy a poner diferencial r, diferencial tita. Entonces tengo que poner cómo se mueve el r y cómo se mueve el tita. Como yo estaba en una circunferencia, que era de centro 0, 0 y de radio 2, entonces el r en la circunferencia se mueve siempre de 0, de tomar el valor radio 0, a tomar como máximo el valor radio 2. Por eso es que puse que el r se mueve desde 0 hasta 2. Y tita lo puse desde 0 hasta 2pi porque tengo que dar la vuelta completa. Y le agregué a esta integral este r. Ese r se lo agregué. Y eso se lo agregué porque en realidad cuando uno hace una transformación que pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, en esa transformación, esa va a ser equivalente siempre y cuando aparezca un factor que se llama jacobiano. Yo el jacobiano acá lo impuse, o sea, no expliqué de dónde lo saqué. Le mandé el r y listo. Ese r va a estar explicado, acá lo puse a la fuerza, va a estar explicado justamente en cambio de coordenadas. Cuando veamos cambios de coordenadas, nos dice que poner diferencial y, diferencial x, o diferencial x, diferencial y, es lo mismo que poner r de tita. Entonces, acá, en este ejemplo, ¿de dónde saqué ese r? Lo impuse yo. Lo puse yo a la fuerza porque sé que viene el teorema y que hay que poner ese r ahí. Entonces va a aparecer lo que se llama jacobiano. Pero resulta que lo importante de todo, que es lo que a mí me interesa que ustedes se queden, es que ahora, en mi nueva integral, me quedó integrar algo que es polinómico, porque es una función polinómica de r, y las integrales me quedaron con valores constantes, no me quedan como acá con cosas variables, que encima son raíces cuadradas. Entonces, esta integral, seguro, es sencilla de resolver, porque es una función polinómica, y los límites de integración son valores constantes, entonces eso resulta simple para resolver, bueno, y la resolución está ahí abajo. ¿Hay alguna duda? Vuelvo hacia atrás en lo que necesiten. En los extremos, profe. En los Y eso extremos. iba a preguntar. Para ¿Cómo cómo definir llevar los la integración de extremos? R y de tita? Claro, ¿cómo determina los extremos? Bien. Pasa de las raíces cuadradas a Bien. los... ¿Cuál es tu región de Claro. integración? Decime cuál es la región de integración.
antes de poner los extremos. ¿Cuál es la región de integración? La proyección. La proyección. Y esa proyección era una circunferencia, ¿verdad? Sí. De radio 2. Era x al cuadrado más y al cuadrado. Eso. ¿Y qué serían los puntos donde corta con los ejes o no, en este caso? No, eso no. No, eso coincide justo acá, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que poner R donde varía y tengo que poner extremo es para el donde varía. R. Entonces tengo que mirar el R. ¿Cómo varía el radio? El radio en esta región, o sea, esto es una región, es toda compacta. ¿Cómo varía el radio? Para mirar cómo varía el radio, lo que yo les sugiero es tiren rayos. Rayos que indiquen cómo varía el radio. Entonces tiro rayos. ¿Y este rayo qué tomó? Tomó desde el valor 0 todos los valores intermedios del radio, todos los valores intermedios, hasta este valor. Si tiro otro rayo, pasa lo mismo, toma todos los valores intermedios hasta ese valor. Si tiro otro rayo, me toma todos los valores intermedios, desde 0, todos los valores intermedios, hasta la circunferencia. O sea que el radio varía desde 0 hasta la circunferencia, pero la circunferencia escrita en coordenadas polares es r igual a 2, por lo tanto varía desde 0 hasta 2. Y como tengo que dar toda la vuelta completa porque es la circunferencia completa, significa que el θ varía desde 0 hasta 2pi, un giro. ¿Se entendió ahora de dónde saco los límites de integración? Sí, ahora sí, profe. Profe, una consulta ahí con esos límites. Sí. Antes que desarrollarlo así, viste que nosotros en la función directamente reemplazamos x por r coseno e y por r seno. ¿No podemos hacer eso también donde dice raíz de 4 menos x, reemplazar directamente x cuadrado por r seno? Sí, de hecho es lo que hice, porque agarré la circunferencia, fíjate, agarré la circunferencia y la pasé a coordenadas polares. Que es lo mismo que agarres esta semicircunferencia y esta semicircunferencia. Entonces, como es más cómodo leer en el plano y ver cómo se mueve el radio en el plano, digo, el radio se mueve de 0 hasta la circunferencia. Entonces necesito la circunferencia en coordenadas polares y pongo desde 0 hasta la circunferencia. ¿Estamos? Bien. Tengo una consulta con el tema del ángulo. ¿Cómo? Que tengo una consulta con el tema del ángulo. Sí, en decime. algún punto nos piden alguna forma que no complete todo. Y tranquilamente podrías haber hecho la integral en medio círculo, porque me interesa la mitad nada más. ¿Sí? O sea, Sí, como que lo partiste ¿el acá. ángulo ese te lo da el enunciado? En caso de que No, sea... lo vas a tener que encontrar vos, porque es parte de la región de integración. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo pondría que integro desde 0 hasta pi. Suponete que tu región de integración... La segunda integral sería, ¿no, profe? Sí, según la región de integración. Si yo tuviese así, y mi región de integración es esta, entonces yo digo, integro desde pi sobre 4, ponele que valga pi sobre 4 eso, hasta pi sobre 2, más pi sobre 4, porque ese es el ángulo θ. El θ varía en ese sector, no varía acá. En esta parte nada que ver. Si la región de integración es esta, entonces el θ varía en este sector angular. Entonces pongo el sector angular que barre con la región que yo estoy mirando como región de integración. Siempre el R y el θ los van a tener que leer ustedes, no se los va a dar el enunciado. Claro, si el profe, por ejemplo, se cortara también con un plano que fuese perpendicular a X, ¿no? Por un plano que esté todo en Y. Ahí no quedaría media circunferencia porque Claro. la forma quedaría parte de la mitad. Claro. O sea, si vos me pones un plano ahí, como vos decís, o sea, me estás levantando un plano así, acá. Claro, sí, podría ser uno así. Entonces a vos te va a quedar la parte del paraboloide, pero solamente un pedazo del paraboloide, nada más, no la parte de atrás. O sea que podrías calcular el volumen completo y partirlo por 2, si querés.
o Claro. podrías simplemente calcular la parte correspondiente a eso. Bien. Bueno, listo con lo de hoy, chicos. Los dejo por hoy. El jueves terminaremos con coordenadas polares y empezaremos con integrales triple, que sí o sí nos implica seguir con coordenadas polares. ¿Está? Por hoy estamos listos. Profe, ¿hasta dónde podríamos llegar con esto, más o menos? Para yo Hablalo no ahora lo con la tengo. profe en la práctica, porque yo no tengo el práctico presente textual. ¿Se entiende? Ah, dale, gracias. Entonces, no te puedo decir, pues no lo tengo presente si hasta el ejercicio 4 o hasta el 5. ¿Sí? Pero bueno, ahora cuando lo vean al práctico en la práctica, ahí yo ya mando mensajito, porque siempre termino la clase y les aviso a los profes hasta dónde llegué, ellos les van a poder decir. ¿Vale? David, buen día. Hola Mabel, ¿cómo andás? Bien, entré para avisarle a los chicos que hoy vamos a empezar la práctica con el link mío y de Jobram, Bueno, que no entren con el de Gonzalo. dale. Mabel, ya que estás, te aviso, di integrales doble hasta la introducción a coordenadas polares. De coordenadas polares no lo di. ¿Tá? O sea que ellos pueden resolver todo lo que es doble sin polares. Pero sí coordenadas polares lo diste. Sí di coordenadas polares, no integral en coordenadas No polares. con coordenadas polares. Bien. ¿Está? Bárbaro. Bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, nos vemos en un ratito en la práctica. Saludos. Nos vemos, Bien. profe, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos, gracias.